Ha mencionado que ahorita ya el neoliberalismo ya es como decirle adiós, ¿no? Ya hay una incertidumbre. Aunado a esto está pues el Ku Klux Klan, que se ha manifestado a favor de Donald Trump, sí. Su gabinete también, que hay unos antimigrantes, que ya aparte de su vicepresidente, pues con todo este escenario político, económico, social, pues ¿qué escenario posible podemos ver en el futuro del gobierno de Donald Trump? Bien, el tema del supremacismo blanco es un tema que de pronto se dejó a un lado, se quiso obviar, es decir, por ahí los debates en los años 90, ¿no?, sobre el multiculturalismo dejaron de lado el tema del racismo en Estados Unidos como parte de esa, no quisiera yo llamarlo identidad norteamericana, ¿verdad? Porque a veces es difícil, ¿no?, meterse en estos temas yo más bien pensaría en que lo que no se analizó jamás, no solo en Estados Unidos sino en otras partes del mundo, es que buena parte de la lógica que dio nacimiento a el pueblo de los Estados Unidos fue la idea o la visión, ¿no?, de Estados Unidos, una ideología general en los migrantes europeos que llegaban a Estados Unidos sobre un destino manifiesto. Esto que los mexicanos conocemos bastante bien en nuestra historia, ¿no? La idea de que, a propósito, bueno, que se acaba de celebrar el día de ayer esta fiesta nacional en Estados Unidos del Día de Gracias, ¿no?, que ya por ahí de manera un tanto a veces impresionante comienza a cruzar la frontera, ¿no?, sin ningún sentido, pero bueno, independientemente de esto, la visión general de los migrantes europeos al llegar en el siglo XVII, siglo XVIII a la costa este de Estados Unidos, fundar estas colonias inglesas, holandesas, la colonia francesa, etcétera, era escapar de los problemas europeos, escapar de ese mundo viejo europeo con sus tradiciones, su feudalismo, etcétera, y llegar a un mundo completamente nuevo, y que para ellos significaba, ¿verdad?, la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Por supuesto que este mundo completamente nuevo no significaba un mundo completamente vacío, ¿no? Teníamos ya asentados a los descendientes de los colonos españoles y los indígenas, los mestizos, ¿no?, en este imperio español enorme que iba desde California hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Ya tenías a gente asentada que ya llevaba ahí 300, 400 años, y aparte tenías a una población nativa, ¿no?, que llevaba ahí, que llevaba cerca de 20.000, 30.000 años viviendo en América, y que de pronto estos amerindios, ¿no?, se encuentran con la sorpresa de ver a estos colonos llegar. Pero los colonos, de pronto la respuesta, ¿no?, es, bueno, pudimos escapar de Europa, llegamos a Norteamérica, Dios nos permitió cruzar el mar, asentarnos en una tierra que pues nos puede dar bastante beneficios si la sabemos trabajar. Hay que recordar que muchos de estos colonos huían de Inglaterra y de Holanda por la persecución religiosa del siglo XVI, sobre todo el siglo XVI y después del siglo XVII se caracteriza por la persecución religiosa, la lucha entre protestantes y católicos en Europa. Y bueno, estas colonias que se fundan son colonias religiosas. No hay que olvidar eso de Estados Unidos. El origen de Estados Unidos es un origen religioso. De ahí la ideología cristiana logra desarrollar en los colonos norteamericanos desde un principio una visión racista sobre el mundo. ¿Por qué? Porque la visión cristiana tradicional europea, a partir del antisemitismo, la lucha, digamos, el enfrentamiento contra los judíos, ese otro diferente, ¿no?, hace que al llegar a Norteamérica los colonos lean el mundo
tal y como lo leían en Europa. De pronto los nativos americanos, en estas explicaciones, ¿no?, que incluso los españoles quisieron dar ese enfrentamiento entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda sobre la guerra justa y si tenían alma los indígenas, etcétera, de pronto se traslada al ámbito norteamericano y es bueno, hay que explicar por qué llegamos a Norteamérica, ¿no?, y cuál es el propósito de llegar a estas tierras, ¿no? Y bueno, entre holandeses, franceses e ingleses, los antepasados de los norteamericanos, comienza a desarrollarse una ideología de contraposición, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a entender? En oposición a ese otro que ya estaba aquí, ¿no? El amerindio, ¿no? El amerindio, el mesoamericano, los novohispanos que ya estaban aquí. ¿Cómo me voy a comprender? A comprender a partir de la oposición con ellos, ¿no? Y se está desarrollando conjuntamente a esta visión cristiana racista, de manera paralela se está desarrollando esto que Max Weber llamó la ética del protestantismo, ¿no? Esta ética que hace del trabajo, ¿no?, la labor, ¿no?, el crédito, etcétera, valores que los cristianos pueden adoptar para su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, es apenas los primeros rasgos de estos colonos, ¿no? Entonces ya de ahí tenemos parte de esa raíz, ¿no? La mezcla entre la visión providencial en oposición a otro al que me tengo que enfrentar, por un lado, y por otro esta ética del trabajo, ¿no?, que va a dar resultado en muchas de estas colonias, ¿no?, y que les va a permitir aprovechar el comercio atlántico. Es decir, los mayores beneficiados de los primeros indicios de la revolución industrial y de los cambios de paradigma en el mundo del siglo XVI-XVII, pues van a ser estos colonos, ¿no? Pero desafortunadamente pues siempre van a guardar esa semilla, ¿no?, de racismo, de división, ¿no?, que viene de la religión. Digamos, el origen del racismo, ¿no?, es un origen religioso, es un pueblo religioso, ¿no? Y esto va a provocar 300 años después, hoy en el año 2016, ¿no?, la reflexión de muchos norteamericanos de origen europeo, ¿no?, sentándose y preguntándose nuevamente, reflexionando sobre cuál va a ser su papel en el futuro, porque resulta que ese destino manifiesto hoy en día ya no parece estarse cumpliendo, ¿no? Resulta que ser blanco, protestante y anglosajón ya no es garantía de éxito social. Resulta que tengo que competir con mis vecinos latinoamericanos que llegan, por supuesto, con esta ética del migrante, ¿no?, que llega a trabajar, que llega a ahorrar, que llega a desarrollarse, y que se tiene que enfrentar al latinoamericano que migra, se tiene que enfrentar al asiático que migra, muchos migrantes asiáticos, no solo chinos, sino de otros ámbitos, y esto parece no gustarle, ¿no? De pronto esa educación que se le da, donde, repito, el simple hecho de ser blanco, pues ya daba ciertos privilegios, ¿no?, y hoy me tengo que meter esto. El Ku Klux Klan, de pronto, este grupo aparecido allá después de la guerra de secesión norteamericana, de pronto ve la oportunidad. Y no solo el Ku Klux Klan, sino todos estos grupos supremacistas dicen, bueno, es la oportunidad de regresar al centro que siempre hemos, bueno, regresar no porque hayan estado siempre, sino porque en una buena parte de la historia norteamericana esta ideología, ¿no?, de aquel otro que es inferior a mí, de aquel otro que no tiene derechos sobre mí, fue importante, se detuvo por allá de la década de los 90, hoy está regresando, pero incluso como sociólogo yo no auguraría mucho éxito, ¿verdad?, para estas ideologías racistas, porque simplemente el mundo al que están regresando es un mundo completamente diferente. No es el mundo de los años 20, no es el mundo de los años 30, y menos el mundo del siglo XVII, ¿verdad? Hoy es un mundo donde la diversidad, la comunicación, ¿verdad?, y lo que provocó el neoliberalismo como tal, ¿no?, la conexión a nivel mundial, para perjuicio de muchas culturas, para perjuicio de los mismos que lo crearon. De pronto este mundo que viene es un mundo que, repito,
va a haber el regreso de la ideología supremacista blanca, pero ahí sí no para su éxito. Tampoco es, vamos a ver, tal vez la siguiente década, ¿no? La exacerbación, ya lo estamos viendo, ¿no? de este movimiento, ¿no? La búsqueda del conflicto, que es esto a lo que quería yo llegar, esta ideología que yo ponía de principio como fundadora del norteamericano. El norteamericano se entiende por oposición al nativo americano, se entiende por oposición al mexicano, que tiene que, digamos, es conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto, y solo así me entiendo. Lo que va a hacer en los movimientos supremacistas es revivir esta ideología del conflicto. Tengo que buscar con quién estar enfrentado, ¿no? Hoy en día eligieron a los mexicanos, eligieron a los chinos, eligieron a los árabes, a los pueblos musulmanes, más que árabes, a los pueblos musulmanes. Y bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Yo no le auguro el triunfo. No te echas encima a 3/4 partes de la humanidad, ¿verdad? Y les declaras la guerra porque sí. Esta idea, incluso hay una idea por ahí radical de los supremacistas blancos de que quieren provocar una guerra racial, ¿no? Bueno, por lógica yo no provocaría una guerra racial, porque de principio, pues, ni siquiera tiene sentido sociológicamente. Yo siempre les explico a mis alumnos que la raza, el concepto de raza, a pesar de que fue mal usado, bueno, fue inventado en el siglo XIX y le fue dado un uso terrible en el siglo XX, el concepto de raza hoy en día en las ciencias sociales ni siquiera tiene sentido, ¿no? Hablamos de una sola especie humana, ¿no? Hablamos de muchas culturas, la raza ya no es usada en las ciencias sociales. ¿Dónde queda el lugar de la raza, del concepto de raza? Ahí, en esos movimientos supremacistas, ¿no? Yo creo que si buscan el conflicto para ganar, ¿no?, estos movimientos supremacistas, pues yo creo que sería la peor idea que podrían tener, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pueda suceder. Pero ahí está parte de la explicación, ¿no? Una ideología que nace con el pueblo norteamericano, que se alimenta de la religión, que busca el ámbito político para crecer, que de pronto es hecha a un lado por el multiculturalismo de los años 90 y que hoy regresa, ¿no? Queriendo otra vez regresar al pasado. Un pasado que, por supuesto, no van a poder reconstruir.